Voy a presentar a Andrés Gutiérrez Usillos. Andrés es doctor en Antropología Americana por la Universidad Complutense de Madrid y conservador de museos estatales desde 1999. Ha formado parte de los equipos del Museo Nacional del Prado y del Museo del Ejército. Fue nombrado subdirector general adjunto de museos estatales en la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura en 2008, cargo que desempeñó hasta 2010, cuando se incorporó ya al Museo de América como responsable del desarrollo de proyectos e investigación y posteriormente del Departamento de América Precolombina. En mayo de 2023 fue nombrado director del Museo de América. Andrés ha desarrollado distintos proyectos de investigación, participa en uno conjuntamente con otro grupo nuestro y comisariado exposiciones tan importantes y tan determinantes como fue Trans, Diversidad de Identidades y Roles de Género o La hija del virrey, el mundo femenino novohispano del siglo XVII. Andrés tiene mucho interés por revisar el discurso del museo, dando entrada a las gentes sin voz, como los afrodescendientes, o señalar y corregir la clasificación de género de figuras precolombinas, tema sobre el que nos hablará a continuación con el título En torno a los géneros, relatos, reflexiones y renovaciones en el Museo de América. Pues cuando quieras, Andrés. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Isabel Izquierdo, la directora, a Carmen Marcos, a Margarita Moreno, a todas las que estáis aquí por venir a escuchar. Y muchas gracias, Lourdes. Voy a hacer un poco de publicidad del proyecto porque tiene mucho que ver justamente con el título que se le ha puesto a estas jornadas, ¿no? 10 años construyendo miradas, y yo lo que quiero hablar justamente es de cómo ha ido evolucionando o cambiando la mirada, la forma de ver los objetos, que es algo que estaba comentando también antes Nines Querol, ¿no? Este proyecto que dirige Lourdes Prados es un proyecto de I+D+I, reinventando los museos de arqueología y antropología, la visibilización justamente de los grupos marginados, ¿no? Uno de estos grupos que en los museos han sido invisibilizados, es como vienen repitiendo en las últimas décadas, es la mujer, ¿no? Y lo que voy a hacer a continuación es tratar de explicar un poquito por lo que cuentan los museos, pero ciñéndome al Museo de América, a la experiencia que tenemos desde el Museo de América, y luego, pues, qué es lo que podemos contar a continuación, ¿no? En torno a los géneros. Me voy a ceñir a un par de aspectos solamente por tiempo, pero bueno, ¿qué es lo que contamos? Lo que contamos realmente no está bien. Y esto es una autocrítica que nos hemos hecho, y hemos hecho también una visita guiada con las mediadoras, explicando que no solamente la mujer está invisibilizada, sino que incluso el reconocimiento del género ha sido errado, ¿no? La mirada con la que hemos observado el patrimonio arqueológico americano, en algunos casos llevaba a la confusión, porque se interpretaban como géneros masculinos objetos o figuras que son femeninas, ¿no? Que tienen indumentarias femeninas, como esta, por ejemplo, que en la cartela todavía a día de hoy dice que es la figura sedente de un noble, ¿no? Y damos a entender que se trata de un hombre. Y esto no es algo puntual, sino que lo reconocemos en distintos objetos del museo, como estas otras, ¿no? Figuras representando a un jefe, es decir, en el momento en que una figura tiene algún elemento característico de rango o de diferenciación, se interpreta como figura masculina, ¿no? Como figura de rango, de élite masculina. Y esto es algo que antes de cambiarlo y simplemente sustituir una cartera por otra, queríamos hacer esta reflexión y explicar al público que es un error que hemos transmitido durante los últimos 30 años y que había llegado el momento de cambiarlo, ¿no? Y lo vamos a cambiar a continuación, pero haciendo esa insistencia en que la mirada que hemos proyectado desde el museo incluso, ¿no? Sobre este patrimonio es una mirada sesgada por el patriarcado, sesgada por la forma de entender la historia, el patrimonio, la arqueología, etcétera, ¿no? Y de aquí surgen una serie de preguntas, ¿no? Y una de ellas fue la que nos llevó a hablar de la diversidad de géneros, ¿no? Porque nos preguntábamos a qué se debe esta confusión. En algunos casos
podría deberse a que la figura pues, evidencia rasgos que podrían ser atribuidos a figuras masculinas o femeninas, ¿no? Pero en otros casos, claramente es un sesgo de la persona que está interpretando esa figura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las claves para la interpretación de los géneros? Bueno, pues de esto hemos hablado en otras ocasiones y en función de estas preguntas yo voy a hablar de dos casos concretos, dos cuestiones o dos aspectos que me parecen fundamentales tratar en el nuevo relato que queremos contar en los museos a partir del objeto. No centrarnos solamente, como decía Nines Querol, en explicar o en exponer una pieza, una figura, sino en tratar de exponer o de dar una explicación a un contexto de lo que hay detrás, ¿no? Y estos aspectos que voy a resaltar aquí hoy, aunque hay otros muchos más, tienen que ver, por un lado, con la desigualdad, porque estamos todas peleando, luchando o intentando visibilizar una igualdad, pero hay que reconocer también que la desigualdad ha existido, ¿no? Y yo creo que también es importante mostrar cómo se ha manifestado esta desigualdad en el pasado, ¿no? Y hasta el presente. Y por otro lado, el otro tema que me parece esencial también poder tratar es el de la diversidad, ¿no? En aquellas sociedades que tienen una construcción de géneros distinta a la nuestra, ¿no? Y en América es un caso bastante evidente de esta diferente manera de ver o de construir los géneros, ¿no? Entonces, sobre la desigualdad. Bueno, podemos reconocer la desigualdad de género. No hablo de la desigualdad social, hablo de una desigualdad de género, de una sobreposición masculina, por lo general, sobre la mujer a través de la arqueología. Pues evidentemente sí, ¿no? Se puede. Y la otra pregunta es, ¿lo podemos explicar entonces en los museos? Pues evidentemente también lo podemos explicar. Y lo voy a intentar explicar resumiendo un caso muy concreto y además quiero hacer aquí un agradecimiento porque no es habitual que cuenten con la arqueología americana dentro de contextos de arqueología europea. Esto está cambiando y me parece que es un signo muy positivo. O sea, América siempre se ha visto como un continente aislado, como un desarrollo independiente, como algo diferente, cuando las problemáticas del ser humano, de las personas, son las mismas, ¿no? Y las soluciones, pues algunas son parecidas y otras no, pero las problemáticas son las mismas, ¿no? Entonces, la posibilidad de incorporar y que me deis la opción hoy de hablar de arqueología americana es de agradecer, ¿no? Y yo voy a hablar, haciendo uso de este espacio, un poquito de una cultura en concreto, que es la cultura Valdivia, que es el formativo o el neolítico en el Ecuador. Es una de las primeras cerámicas que aparecen en América y que se caracterizan, pues como casi todas las culturas neolíticas, me imagino, ¿no? En el Viejo Mundo también, por la presencia mayoritaria de figuritas femeninas, ¿no? Estas que se llaman Venus Valdivia, figuritas Valdivia, son estas dos de color rojo que hay detrás. La primera es de otra cultura, Huangala. Y con estas figuritas, ¿qué podemos contar? No solamente hay que explicar que son figuritas neolíticas que tienen 5.000 años de antigüedad, sino esos dos elementos, o esos dos aspectos, esas dos claves sobre las que podíamos reflexionar desde el museo, ¿no? Por un lado, la desigualdad. No sabemos cuándo aparece la desigualdad, por lo menos yo no tengo constancia de si es algo que aparece en la prehistoria, se va desarrollando, etcétera. Pero sí que en Valdivia podemos hablar o podemos interpretar, cambiando el foco de la mirada de la investigación tradicional que se ha hecho, de una aceleración de esta desigualdad. Y es lo que quiero contar ahora, ¿no? Cultura Valdivia, estamos hablando del 3.800 más o menos antes de Cristo hasta el 1.450, ¿no? En la costa sur de Ecuador es este territorio con una cultura, pues como digo, neolítica. Empieza el asentamiento, empieza la agricultura y empieza una desigualdad social. Y este es el interés que ha perseguido la arqueología en general a la hora de excavar este tipo de cultura o este tipo de asentamientos, ¿no? Los primeros asentamientos, los primeros indicios de la desigualdad social. Claro, si hablamos de desigualdad social, lo primero, seguramente que surge es pensar que en lo que se basa es en una desigualdad de género, ¿no? Y a partir de ahí se va construyendo, se va ampliando hacia otro tipo de desigualdades dentro de las estructuras sociales.
Se busca la jerarquización, se busca el papel del centro ceremonial como aglutinador de ideología, como una forma de expandir un nuevo pensamiento, una nueva manera de vida, ¿no? de organización socioeconómica. Estos son los grandes temas que se buscan en la arqueología en torno a la cultura valdivia. Pero si cambiamos el foco y nos centramos un poco en esta mirada de género sobre estos mismos asuntos, los mismos elementos que sirven para justificar o explicar estos otros elementos, vamos a ver cómo se produce esa aceleración de la desigualdad de género, ¿no? Voy a hablar de 4 evidencias. La primera tiene que ver con el crecimiento poblacional. Algo comentó también Nines sobre la repercusión que tiene en las mujeres determinados cambios que se producen, por ejemplo, en este caso, en el poblamiento, ¿no? La fase 1, bueno, no lo he explicado, pero Valdivia tiene 8 fases cerámicas, en esos casi 3.000 años, pues se dividen en 8 fases. Las fases que nos vamos a centrar son la 1 y la 2 y el gran cambio que se produce a partir de la fase 3, ¿no? Vais a ver que todo lo que voy a comentar, todas las transformaciones que se están produciendo se reducen a un momento muy concreto en la fase 3 de Valdivia. Bueno, la fase 1 de Valdivia tenía unos 100 habitantes, se calcula por el tamaño de las viviendas y por el número de viviendas identificadas, más o menos. En la fase 2, 200 habitantes, bueno, ha habido un incremento en esos 500 años, pero es que en la fase 3 se multiplica casi por 10, ¿no? 1.800 habitantes en el mismo poblado de Real Alto, ¿no? Y no solamente cambia el número, sino cambia la propia estructura habitacional, ¿no? Cambia la forma de la casa y está hablándonos también de cambios muy importantes dentro de la estructuración de la propia familia o de los que conviven dentro de la misma vivienda, ¿no? Ahora, la pregunta básica es, ¿sobre quién está recayendo este esfuerzo adicional que en 400 años multiplica por 10 el número de pobladores? Pues evidentemente recae sobre la mujer, ¿no? Sobre el cuerpo de la mujer. Hay un aumento de esta natalidad, pero esto implica también que se tiene que aumentar la producción y probablemente los hombres trabajarían más también, pero indudablemente las mujeres también estarían trabajando para aumentar la producción, la consecución de alimentos, ¿no? El tema del mantenimiento y de los cuidados, porque también aumenta la esperanza de vida a partir de la fase 3 y esto significa que hay personas más mayores que no pueden trabajar y que están bajo los cuidados presuntamente, supuestamente en este momento de la mujer, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo se puede conseguir en esta sociedad tribal, digamos, ¿no? de estructura de organización tribal, que las personas que asumen ese esfuerzo, es decir, las mujeres, lo hagan de manera voluntaria y sin violencia, ¿no? O sea, sin que haya una coerción para que produzcan más, trabajen más, cuiden a más personas y tengan más hijos constantemente, ¿no? Pues tiene que haber un cambio ideológico que creemos o pienso que es lo que se está produciendo en este momento en la fase 3. Bueno, la primera evidencia, aumento de población. La segunda evidencia es lo que decía antes, ¿no? Cambia el tamaño de la unidad doméstica. Las chozas, las cabañas circulares de las fases 1 y 2 se transforman en grandes, una especie de malocas, en grandes casas de formas alargadas en donde caben hasta 30 o 40 personas, ¿no? Esto está implicando que hay un cambio no solamente del número de personas, sino seguramente de la estructura familiar de estas personas que viven en estas casas, ¿no? La poligamia probablemente formaba parte de estas grandes familias, ¿no? Hombres que tenían varias esposas, que a su vez tenían muchos hijos, etcétera, ¿no? Y cuanto más hijos, mejor, ¿no? Esta es la nueva ideología, había que tener muchos hijos, ¿no? Real Alto, entonces, cambia también no solamente la estructura de la casa, sino la propia aldea. Toda la organización de estas casas pasa de una aldea circular, con una plaza central, a un espacio rectangular articulado en torno a 2 grandes montículos ceremoniales, ¿no? Esto está hablándonos también de otro cambio en el pensamiento que tiene que ver con la organización por mitades. Y es fundamental para las sociedades tribales que se organizan de esta manera y tiene mucho que ver, vamos a ver ahora también, con el sistema de parentesco, con los matrimonios, ¿no? Y esto es fundamental entenderlo también. Bueno, esos dos montículos ceremoniales se han denominado uno, la Casa del Osario, es un montículo en el que aparece un enterramiento principal que es femenino, es una mujer, y hay otros enterramientos secundarios que parecen que están rodeando o acompañando a esta mujer, ¿no? En donde hay hombres y niños.
Pero el enterramiento principal es una mujer rodeada de metates, de manos de moler y de metates, ¿no? Se ha interpretado que, como en esta fase Valdivia empieza a ser más intensiva la agricultura, pues estamos hablando pues, de una sociedad casi matriarcado o la importancia de la mujer en este momento, ¿no? Y que esa cantidad de metates que rodean a este esqueleto lo que están es reforzando la idea de la fertilidad agrícola. Bueno, podría ser, pero yo pienso que es otra historia, ¿no? Que ahora vamos a contar. Entonces, en esta fase 3 de Valdivia, en este momento concreto, lo que vemos es que en la Casa de las Ceremonias, o sea, el otro montículo, perdón, esta es la Casa del Osario, el otro montículo es la Casa de los Hombres, se denomina así en sociedades tribales, o la Casa de las Ceremonias. Ahí lo que aparece no son enterramientos, son vajilla ritual, restos de vajilla ritual y restos de banquetes, ¿no? Y por analogía etnográfica, lo que sabemos es que las sociedades tribales lo que suelen hacer es una exclusión de la mujer de las ceremonias comunales más importantes que se desarrollan en estos espacios. Entonces, por eso se llama Casa de los Hombres, básicamente, ¿no? Hay una exclusión, entonces, de la mujer de las ceremonias comunales más importantes que tienen lugar en ese otro espacio. Exclusión en la participación activa, pero probablemente son las mujeres las que elaboran la cerámica, son las que preparan la comida, los alimentos, las que preparan la fiesta, ¿no? Pero la fiesta, la ceremonia, no participa la mujer, ¿no? Por lo general. Y suponemos que en Valdivia está pasando esto. La tercera evidencia es un cambio del sistema de parentesco, porque en las fases 1 y 2 de Valdivia hay una alta concentración de anomalías congénitas, es decir, no hay una regulación matrimonial y se producen enlaces de personas con parentescos cercanos, ¿no? Esta es la interpretación, pero a partir de la fase 3 lo que volvemos a ver es otro cambio. En este momento disminuyen radicalmente las anomalías congénitas y esto nos está hablando posiblemente de que se está regulando el matrimonio, de que hay una intención de controlar quién se casa con quién, ¿no? Y aquí volvemos a hablar del sistema de articulación de esta nueva aldea por mitades. La mitad de un grupo pues contrae matrimonio con determinadas personas de la mitad del otro grupo, que por lo general son parientes, lo que llaman, es posible que sea así o puede ser de otra manera, pero los matrimonios de primos cruzados, ¿no? Las hijas de las hermanas del padre con los hijos... ¿Cómo es esto? Bueno, ahí tenéis los triangulitos y los círculos. Pero sí, hay estos primos cruzados que tienen que ver con hermanas del padre y hijos de los hermanos de la madre, ¿no? En fin. Y la cuarta evidencia, que ya tiene directamente que ver con lo que exponemos en los museos, son las figuritas, ¿no? Y aquí vemos también que se produce otra transformación justo en este momento, en la fase 3, ¿no? En la fase... bueno, las figuritas Valdivia ya las conocéis, son estas. Esta es la figurita estándar, ¿no? La figurita más clásica de Valdivia, que tiene los brazos recogidos por debajo de los pechos, ¿no? Pero en la fase 1 y 2 no son así. En la fase 1 y 2 lo que tenemos son estas figuras, no sé si se ven deformadas, es que lo estoy viendo un poquito alargado, bueno, son más redondeadas, ¿no? Son cantos rodados, son de piedra y al mismo tiempo es una figurita femenina y un falo, ¿no? Lo que vemos aquí a la izquierda es la misma figura pero invertida. Esta presencia de un glande, por ejemplo, que es toda la mitad inferior de la figurita femenina, es claramente la representación de un falo y al mismo tiempo se le da la vuelta y es una figura femenina, ¿no? Estas figuras femeninas, que siguen algunas al principio manteniendo estas formas fálicas, sufren esa transformación a partir de la fase 3. De las 8 fases que he dicho, desde la 3 hasta la 8, son de este tipo, son las que veis a la derecha, ¿no? Figuras de cuerpos femeninos, en su mayoría, que no tienen nada que ver ni en el material, ni en la forma, ni en la expresión de la construcción de estas imágenes femeninas, ¿no? Se busca la tridimensionalidad, las primeras, las fases 1 y 2, son de piedra, son muy esquemáticas, representan sobre todo estas formas fálicas, y en la fase 3 son figuras mayoritariamente femeninas, se le da la vuelta y tiene los glúteos, tiene el cabello por detrás bien representado, son tridimensionales, se está buscando otra forma de expresión de lo que se quiera contar, pero mayoritariamente son mujeres, ¿no? Y entonces aquí se ha tenido que producir un cambio que tiene que tener relación con el cambio de poblamiento, con el cambio del sistema de parentesco, con el cambio de la articulación de la aldea y con todos estos cambios que estamos viendo
revisando la fase 3, ¿no? ¿Qué ha pasado en este momento? ¿Por qué? ¿En qué cambia este ritual, ¿no? Primero, suponemos que las figuritas son rituales. Ahora vamos a explicar para qué pueden servir estas figuritas, que no se llega a un consenso nunca, ¿no? Decía que mayoritariamente veis a la izquierda que son figuras femeninas, ¿no? Son cuerpos de mujeres claramente representados, los pechos, bueno, la forma del cabello, etcétera, es exactamente igual. En otras figuritas que se interpretan habitualmente como masculinas, es un porcentaje menor, no sé si llegará al 6-7%, como muchísimo, ¿no? Pero son figuritas que, a pesar de que tienen aspectos muy similares a las otras claramente femeninas, tienen un abultamiento en la zona genital, ¿no? Y se interpretan, por tanto, como hombres, ¿no? Como figuritas masculinas. La diversidad y la cantidad de figuritas que hay en estas 8 fases Valdivia se representa, por ejemplo, en esta imagen del Museo de Antropología y Arte Contemporáneo de Guayaquil, ¿no? En el MAAC de Guayaquil, donde la fase 1 y 2 de piedra son las de la primera columna, y luego las 8 fases en las que casi no hay una evolución, hay un cambio, por eso estilístico y tal, pero básicamente mantienen esa forma, esa anatomía, esa expresión similar a partir de la fase 3, ¿no? ¿Cuál es la interpretación de las figuritas y lo que queremos contar sobre esto? Bueno, pues en primer lugar, insisto, son imágenes femeninas en su grandísima mayoría. El 90 y tantos % de las figuritas se interpretan como femeninas, ¿no? Los contextos en los que aparecen son muy curiosos porque son contextos domésticos y basurales y, en algún caso, en contexto funerario, en concreto en la casa del osario donde estaba esta señora enterrada, ¿no? Ahí se han encontrado figuritas, pero no es lo habitual, no acompañan a los difuntos por lo general, en ese caso sí. Y aparecen, como digo, sobre todo en contextos domésticos, ¿no? ¿Y para qué servían estas figuritas? Esa es la gran incógnita, ¿no? Porque lo mismo imagino que pasa en la arqueología del Viejo Mundo, que esas figuritas neolíticas pues no se sabe muy bien para qué podían servir. Hay múltiples teorías. Bueno, algunas dicen que son utilizadas por los chamanes para hacer curaciones y que una vez ha cumplido su función pues se rompen y se tiran a la basura. Es una explicación. Otras dicen que son figuritas de fertilidad agrícola y que se clavan, por eso tienen las piernas un poquito puntiagudas, porque se clavaban en la tierra, pero no aparecen en el campo. O sea, que tampoco parece muy razonable. Hay una interpretación que hace una arqueóloga que es sobre el papel que cumplen estas figuritas en los ritos de iniciación. Iniciación en la pubertad femenina, ¿no? Por eso son mayoritariamente mujeres. A mí es la que me parece que es más coherente y la que más sentido tiene para interpretar estas figuritas, en este contexto además. De hecho, algunas de ellas, las estáis viendo aquí, muestran claramente el ritual del corte de cabello, es decir, lo que es el pelo, pero hay una calva que se pinta de rojo como el resto del cuerpo, porque uno de los ritos de paso que se mantienen hasta el día de hoy en distintas culturas, de, por ejemplo, Panamá, entre los Kuna o los Ticuna en Colombia y otros grupos amazónicos, es el corte de cabello, como marcador o como indicador de esa transición que se está produciendo entre la niña, ¿no? Y lo que ya es una mujer social, ¿no? Y por tanto preparada para el matrimonio, que ese es el objetivo, ¿no? Entonces se le corta el cabello y algunas de estas figuritas tienen esa evidencia de ese corte de cabello y otras lo que tienen son complicadísimos tocados o peinados que nos está hablando también de este momento. ¿Para qué entonces se podrían usar las figuritas dentro de este contexto ritual, ¿no? De pubertad? Bueno, pues nos vamos a ir un momentito al oriente, estamos en la costa con Valdivia, pero parece ser que Valdivia viene del oriente por la iconografía en torno al felino, la anaconda y tal, la cultura parece que se origina en el oriente, ¿no? En la zona amazónica. Esto está por demostrar todavía, pero parece que es así. El caso es que las excavaciones que se están haciendo en la ladera de las montañas, en la zona amazónica, en el río Ucayali, por ejemplo, en Perú, entre los Shipibo, pero excavaciones arqueológicas del siglo XIV, XV, después de Cristo, han pasado bastantes años, reconocen una serie de objetos que se parecen un poquito a las figuritas de las fases 1 y 2. Y algunos arqueólogos han identificado esta similitud y han propuesto que sería de uso similar. ¿Para qué se usaban estas figuritas? Bueno, los Shipibo hoy en día no las utilizan, pero las mujeres Shipibo han reconocido en estos objetos arqueológicos, que se han dejado de usar hace años, hace décadas, lo que llaman shivinantes, que son unos objetos que se aplicaban en ceremonias de mutilación genital con corte de labios a las púberes en el rito de iniciación. Se le ata
de alguna manera este objeto en la vulva para que la cicatrización, después de esos cortes que se hacen, produzca una forma determinada, porque es lo que le gustaba a los hombres, por otro lado, ¿no? Esa es la explicación. Entonces, estos objetos que se usaron entre los Shipibo aparecen en contextos arqueológicos, se interpretan de esta manera y, por similitud, se piensa que a lo mejor las de Valdivia podrían tener un uso similar, porque el rito de iniciación de la pubertad, desde luego, es el rito más importante de esta sociedad, ¿no? Ahí veis la similitud, por ejemplo, entre los Xivinantes de esta región amazónica con las figuritas fases 1 y 2. Pero ¿qué pasa en la fase 3? En la fase 3, como digo, cambia totalmente el tipo de figurita, cambia el ritual, entonces ya no se hacen este tipo de, si se usaran para eso, ¿no?, de aplicaciones sobre la vulva, no sabemos, no podemos interpretar todavía, ¿no? Pero lo que sí podemos hablar es, en primer lugar, en mi opinión, de la presencia de este rito de iniciación femenino, de la pubertad, de un cambio en la ideología que se está produciendo en la fase 3, que tiene que ver con la mujer y la reproducción, y no con la fertilidad agrícola, sino con la fertilidad humana, con la necesidad de cambiar el planteamiento de vida para que la mujer produzca más hijos, produzca más, trabaje más, se ocupe de más personas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es a cambio de qué, ¿no? ¿Cuál es la contraprestación que podría tener la mujer? Pues yo creo que tiene que ver con este enterramiento principal, ¿no? La mujer rodeada de metates para mí no es un símbolo, es una interpretación, como se hace habitualmente, no es un símbolo de la fertilidad agrícola, que el metate no produce masa agrícola, lo que sí que sirve para procesar pues el grano, ¿no? Lo que sí que está evidenciando ese número de metates es una mujer capaz de sostener una familia con mucha mano de obra, que es mujer, ¿no? Capaz de sostener una familia muy grande, ¿no? Para mí es una metáfora de una mujer, de una nueva mujer, de una mujer dentro de este nuevo cambio ideológico en el que es productora, madre de muchos hijos, que tiene hijos también varones casados y traen a las nueras a casa y que todas ellas trabajan en el mantenimiento y el sostenimiento de la familia, ¿no?, de la gran familia. Así que es una nueva ideología que pienso que puede tener con lo femenino. ¿Qué pasa después de Valdivia? Pues lo decía también otra antropóloga, que es Roosevelt, que esa presión demográfica ya no es necesario mantenerla. Es decir, llega un momento en el que el aumento de la población es tal que o por sí sola se sostiene o ya no es necesario hacer esta presión sobre la mujer para que siga teniendo más hijos y para que siga produciendo más y más y más, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que cambia el foco entonces y lo que empezamos a ver en las figuritas es que ya no interesa tanto el rito de iniciación femenina y aparecen figuras masculinas que tienen otras interpretaciones, ¿no? Son guerreros, son hombres, se salta más la virilidad, la masculinidad y otros valores diferentes, ¿no? Esto ya está pasando en las fases finales del formativo, pero sobre todo en el desarrollo regional, ¿no? Bueno, desigualdad, por un lado, que yo creo que se puede intentar explicar, al menos en este contexto de las figuritas, y luego la diversidad, ¿no? Hacíamos alusión, y ya con esto voy a ir terminando, de esos presuntos genitales masculinos, esos abultamientos de la zona genital en figuritas que, en este caso concreto, por ejemplo, no tienen los pechos resaltados, o sea que sí que podemos interpretar quizás como hombres, ¿no?, en teoría. Pero algunas sí que los tienen. Tienen los dos rasgos de sexos, ¿no? Tienen pechos abultados, que serían de sexo femenino, mujer, y abultamientos que se han interpretado pues, de todo, por ejemplo, como hernias umbilicales, se han interpretado como hinchazón de la vulva en el momento de la menarquía, todo porque hay una resistencia a pensar que estas figuras no están representando siempre mujeres, ¿no? La cuestión es la siguiente, a lo mejor lo que tenemos que cambiar es la mentalidad y pensar que sí están representando mujeres o personas que están relacionadas con ese rito de iniciación. Bueno, hablando de la intersexualidad, esta sería una figurita posterior de la cultura tumaco-tolita con el síndrome de Klinefelter, que es esta anomalía genética con dos cromosomas X y un cromosoma Y, ¿no? Que es posible que estuvieran representando algunas de estas personas en la cultura Valdivia, pero las otras que no tienen pechos y que tienen abultamiento genital y que tienen, por tanto, posiblemente pene, ¿qué hacen en un rito de iniciación femenina? Bueno, pues porque
probablemente son mujeres. Y estamos hablando de mujeres trans que han existido y se han documentado históricamente en las crónicas, ¿no? Por ejemplo, esta de Lope de Gómara en el siglo XVI, en la que dice no solamente en el traje, sino en todo, salvo en parir, son hembras, ¿no? Estas mujeres, esta huegua es una de las mujeres más conocidas de los grupos pueblo del suroeste de Estados Unidos, que tiene genitales masculinos, pero su rol en la sociedad, se casan con hombres cis, cumplen todas las funciones de las mujeres, excepto la de parir, ¿no? Obviamente. Otras de Fernández de Oviedo, siglo XVI, en este caso, bueno, es una edición del XIX, pero en donde habla también del papel de estas mujeres trans, ¿no? De estas personas con genitales que no corresponden a su rol en la sociedad, están casadas con hombres, como digo, servían en las cosas de las mujeres, en otros textos dice cómo es barrer y cocinar, así lo dice, esas son las cosas que hacen las mujeres según el cronista, y lo que dice claramente es que le servían a los hombres, a los caciques sobre todo, y molían el maíz, ¿no? Y aquí vamos a hacer un guiño a lo que comentaba antes Nines Querol de la posición arrodillada, porque en Ecuador las mujeres, que son las que por lo general utilizan el metate de manera continuada, tienen una alteración en los dedos de los pies, lo que se llama hiperdorsiflexión metatarsofalángica, que me ha costado un montón aprenderme esto. La hiperdorsiflexión metatarsofalángica es una alteración de los dedos de los pies derivada de esa continuidad en la postura arrodillada, impulsando con los dedos de los pies para moler en el metate, ¿no? Bueno, pues mayoritariamente lo padecen esqueletos femeninos, pero casualmente también hay esqueletos masculinos que tienen esta alteración del hueso, ¿no? Esta hiperdorsiflexión metatarsofalángica. ¿Y de qué nos está hablando esto? Pues de estas personas que, aunque tengan esqueletos masculinos, están cumpliendo roles femeninos continuados. No es un chamán que un día está moliendo, eso no produce esa alteración del hueso, ¿no? Sino todos los días, horas, moliendo el grano. Eso es lo que está produciendo estas alteraciones en esqueletos femeninos mayoritariamente, pero también en algunos esqueletos masculinos. Y bueno, esto nos está hablando de esa diversidad de géneros, esa otra manera de entender y de ver una realidad distinta en la que nos gustaría también poder explicar, y en eso estamos, en un espacio que vamos a crear ahora, un espacio de reflexión en torno a los géneros, para poder hablar de muchas otras cosas, pero particularmente me gustaría que nos enfocáramos en estos dos aspectos al menos sobre la desigualdad y la diversidad. Bueno, muchas gracias.